Yeshua, el Cordero Pascual de un año. Primer mes del año, mes del Aviv. La Pascua se acerca. Peregrinos vienen desde lejos para prepararse para Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Los líderes religiosos vigilan diligentemente la llegada de Yeshua para arrestarlo. Y estaba cerca la Pascua, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la fiesta para hacer tevilá, para purificarse y para ofrecer sacrificios. Y buscaban a Yeshua, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo dijere para que lo arrestaran. 6 días antes de la Pascua, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, vino Yeshua a Betania donde vivía Lázaro. Este era aquel Lázaro el que había estado muerto y a quien Yeshua había resucitado de los muertos. Yeshua envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, encontrarán una asna atada y su cría con ella, en el cual ningún hombre se ha montado. Desaten al burrito y tráiganlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen eso?, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el burrito atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: «¡Hey! ¿Qué hacen desatando el burrito?». Ellos entonces le dijeron como Yeshua había mandado, y los dejaron. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: «Digan a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre una cría de asno». Y le hicieron una cena a Yeshua en casa de Simón, el leproso que había sido sanado en Betania. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces Miriam tomó un vaso de alabastro con una libra de perfume de nardo puro, que era de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, y ungió los pies de Yeshua, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y enojados entre sí, dijeron sus discípulos, especialmente Yehudas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido a gran precio por 300 denarios y haberse dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y era el que tenía la bolsa del dinero y sustraía lo que de allí guardaban. Y entonces murmuraba contra ella. Y entendiéndolo Yeshua les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrás hacer bien, pero a mí no me tendrán para siempre. Esta ha hecho lo que podía, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De verdad les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. Gran multitud de los fariseos supieron entonces que Yeshua estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Yeshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes habían conspirado también dar muerte a Lázaro, porque por causa de Lázaro muchos de los fariseos se habían apartado y creían en Yeshua. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahová, el Rey de Israel». Y halló Yeshua un asnillo el día anterior y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y los discípulos trajeron el pollino y pusieron sobre estas sus talits, y Yeshua se sentó encima. Luego comenzaron su ascenso, y toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Yahová a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y decían: «Bendito el Rey que viene en el nombre de Yahová, paz en el cielo y gloria en las alturas». Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus talits en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hoshíana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jehová, Hoshíana en las alturas. Cuando se acercaba Yeshua a Jerusalén, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh Jerusalén, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que te traería Shalom, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y toda la ciudad se conmocionó, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Yeshua el profeta de Netzaret de Galilea. Pero los principales sacerdotes y los fariseos, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hoshíana, hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que están diciendo estos? Y Yeshua les dijo: Sí, ¿nunca han leído en las Escrituras: de la boca de los niños que maman has establecido la fortaleza? Y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Yo les digo que si estos callaran, las mismas piedras clamarían. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Yeshua enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y todos daban testimonio a la gente que estaba con Yeshua de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y éste le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente para recibirle, porque había oído que Yeshua había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya ven que no consigue nada, miren, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta de Pascua. Estos gentiles se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua le respondió a los gentiles diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere y es enterrado, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Después de hablarle a los gentiles, Yeshua dijo: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo diciendo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había escuchado la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Yeshua y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de cómo iba a morir. La gente le respondió: Nosotros hemos oído de la Torá que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Yeshua les dijo: Todavía por un poco está la luz entre ustedes. Anden en la luz, entre tanto que tienen luz, para que la oscuridad no los sorprenda, porque el que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. De estas cosas habló Yeshua, y se fue del monte del templo, y se ocultó de la multitud. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿Quién ha creído a nuestro anunciante? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer,
Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún entre los líderes religiosos muchos cayeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban abiertamente, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Jehová. Yeshua exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en la oscuridad. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y dejándolo Yeshua, salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Y el día siguiente, por la mañana, habiendo salido de Betania, regresando de camino a Jerusalén, tuvo hambre. Y Yeshua, viendo de lejos una higuera cerca del camino, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto, y no halló nada en ella, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos, y le dijo Yeshua a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y vinieron pues a Jerusalén. Y entró Yeshua en el templo de Jehová, y echó fuera a todos los que vendían y a todos los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración para todas las naciones será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yeshua salió otra vez de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Viendo esto, los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que tan rápido se secó la higuera? Entonces Kefa, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Yeshua les dijo, tengan fe en Jehová. Verdad les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, porque de verdad les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, creyendo lo recibirán, y vendrá, y os vendrá a ustedes. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes vuestras ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará vuestros pecados. Y volvieron entonces a Jerusalén, y estando él en el templo, enseñando al pueblo y anunciando el evangelio, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Yeshua respondiendo les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todas estas cosas. La tevilá de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, y todo el pueblo nos apedreará, porque todos tienen a Yohanan como un profeta. Y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago todas estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y al acercarse al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Yeshua les dijo, de verdad les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Yahová, porque vino a ustedes Yohanan ben Zacaría predicando el camino de la justicia, y no le creíste. Pero los hombres violentos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepienten después para creerle. El que tiene oídos para oír, que oigan vergüenza. Oigan otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, hiriéndole la cabeza, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, de más autoridad que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Finalmente, teniendo un hijo único, amado, lo envió también a ellos diciendo, quizá cuando le vean a él tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, vengan, vamos a matarlo y nos apoderaremos de su heredad y que sea nuestra. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le recojan el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Jehová ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo, que el reino de Jehová será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos procuraban agarrarlo, porque entendieron que hablaba de ellos esta parábola, pero no lo hicieron porque temían al pueblo, ya que le tenía por profeta, y dejándole se fueron. Respondiendo Yeshua a los fariseos, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, díganle a los convidados, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto en la mesa, vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos, e inviten a la boda a todos los que encuentren. Y saliendo a los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Y entró el rey para ver a los invitados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció y se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos, y échenle afuera en las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos responden apropiadamente a la invitación. Los fariseos se fueron y de inmediato conspiraron juntos sobre cómo podrían enredar a Yeshua en sus palabras. Enviaron pues espías a verlo, y luego enviaron a él a los que pretendían ser hombres justos para así poder atraparlo en su palabra, para que pudieran arrestarlo y entregarlo al poder de la autoridad romana. Y le dijeron, Maestro, sabemos que eres recto y enseñas el camino de Jehová en verdad. No te preocupas por lo material, ni juzgas por la apariencia externa de los hombres. Por lo tanto, dinos lo que piensas. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no debemos hacerlo? Yeshua percibió su maldad y les dijo,
¿Por qué me tienden el lazo, hipócritas? Muéstrenme el dinero del tributo. Y le trajeron un denario. Y Yeshua les preguntó, ¿de quién es la imagen y la inscripción en esta moneda? Ellos respondieron, del César. Luego él subió la voz y les dijo, entonces denle al César las cosas que son del César, y denle a Yahová las cosas que a Yahová le pertenecen. Cuando oyeron estas palabras, se quedaron mirándolo allí, atónitos, estupefactos, y no podían cercarlo con sus palabras frente al pueblo. Y entonces lo dejaron y se fueron callados y maravillados por su respuesta. Ese mismo día vinieron a él los saduceos, quienes piensan que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin tener hijos, que su hermano se case con su esposa y que le levante descendencia a su hermano. Había pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar semilla, y su esposa se quedó con su hermano. Asimismo pasó con el segundo y también con el tercero, y así hasta el séptimo. Finalmente la mujer también murió. Por lo tanto, en la resurrección, ¿de cuáles de los 7 será esposa? Porque todos la tuvieron. Yeshua le respondió, los hijos de este mundo se casan y son dados en matrimonio, pero los que sean dignos de heredar el mundo venidero y la resurrección de los muertos, ni se casarán, ni se darán en matrimonio, ni pueden morir más, siendo hijos de resurrección. Son hijos de Elohim al igual que los ángeles. Yeshua le respondió, erran muchos sin conocer las escrituras ni el poder de Yahová. Todos resucitarán de la muerte, pero en la resurrección no se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como los ángeles de Yahová en el cielo. Ahora, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el rollo de Moisés lo que Yahová habló desde la zarza diciéndole, yo soy Yahová, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yahová no es Elohim de los muertos, sino de los vivos, pues para él todos viven. Y cierto escriba respondió Yeshua, Maestro, bien has dicho. Y cuando la multitud escuchó esto, se asombraron de su doctrina. Cuando los fariseos escucharon que Yeshua había silenciado a los saduceos, se reunieron a su alrededor, y uno de los sabios que los había escuchado razonar juntos, percibió que Yeshua les había respondido bien a los saduceos, y le preguntó para tenderle lazo, y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua le respondió, amarás a Yahová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con todo tu todo. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos 2 mandamientos prende toda la Torá y los profetas. El sabio dijo, bien dicho, maestro, has dicho la verdad, porque hay un Elohim y no hay otro sino él. Amarlo con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con toda la fuerza. Y amar a tu prójimo como a sí mismo es mucho mayor que la suma de todos los holocaustos y sacrificios. Cuando Yeshua escuchó que respondió con sabiduría, dijo, no estás lejos del reino de Yahová. Después de eso, ningún hombre se atrevió a hacerle ninguna pregunta más. Cuando Yeshua enseñaba en el templo, mientras los fariseos estaban reunidos, Yeshua les hizo una pregunta. ¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, es hijo de David. Yeshua dijo, ¿cómo es que los sabios dicen que el Mesías es hijo de David, si David mismo dijo en el rollo de los Salmos por el Espíritu Santo, Yahová dijo a Adoní, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? Sin embargo, el propio David entonces llama a Yahová al Mesías en el mismo Salmo, llamándolo Yahová a la diestra de Yahová. ¿Cómo pues es el Mesías hijo de David? Y ningún hombre fue capaz de responder esta palabra, ni ningún hombre se atrevió a hacerle más preguntas desde este día en adelante. Luego, en la audiencia de todas las personas, la gente común escuchó a Yeshua alegremente y les advirtió en su enseñanza. Eviten a los sabios que adoran desfilar con sus túnicas distintivas y aman los saludos en los mercados públicos, y aman los asientos delanteros en la sinagoga, y aman los lugares de honor en las cenas. Estos son los mismos que devoran las casas de las viudas
y para hacer espectáculo hacen largas oraciones pretenciosas. Estos charlatanes serán destinados al juicio más severo. De verdad que recibirán una gran abundancia de condenación. Yeshua se sentó frente al tesoro del templo y observó cómo la gente echaba dinero en el arca del tesoro. Muchos que fueron ricos echaron mucho, y una cierta viuda pobre vino y echó 2 pizcas, que equivalen a 1 cuarto. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás han echado en el tesoro, porque todos ellos han arrojado de su abundancia a las ofrendas de Jehová, pero ella en su estado de indigencia ha echado todo lo que tenía, incluso lo que necesitaba. Ella dio toda su vida. Después de haber inspeccionado el tesoro del templo, Yeshua se dirigió a la multitud y a todos sus discípulos que estaban presentes en el atrio del templo. Y por última vez dijo: los escribas y los fariseos se sientan en el asiento de Moisés, pretenden tener la autoridad de Moisés. Por lo tanto, cualquier cosa que Moisés les ordene observar, obsérvenlo y háganlo. Pero no sigan las takanot y maasim de los fariseos, porque ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dice que se haga. Porque atan cargas pesadas que son difíciles de llevar, y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni un solo dedo quieren mover. Todas sus obras las hacen para ser admiradas por los hombres. Agrandan sus filacterias y alargan el tzitzit en sus talit. Aman los lugares de honor en las fiestas y los asientos de honor en las sinagogas, y aman los saludos en los mercados públicos, y aman ser llamado por los hombres rabino, rabino. No permitan que nadie les llame rabino, porque grande solo hay uno, el Mesías, y todos ustedes son hermanos. No llamen a ningún hombre padre sobre la tierra. Solo uno es vuestro Padre y está en el cielo. No permitan que nadie les llame maestro, porque solo hay un maestro, el Mesías. El mayor entre ustedes será el que sirva a los demás. El que se exalte a sí mismo será humillado, pero el que se humilla en el servicio a los demás será exaltado. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque la puerta al reino de los cielos ustedes la cierran en la cara a los hombres. Ustedes no entran ni permiten que entren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Es por eso que recibirán el juicio más duro. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan la tierra y el mar para hacer un nuevo converso, y luego lo hacen doblemente más hijo del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, sillas ciegas. Ustedes dicen: quien quiera que haga un juramento por el templo, no es un juramento que deba cumplirse, pero quien quiera que haga el juramento por el oro del templo está obligado a cumplir su palabra. Tontos ciegos, ¿qué es más grande, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen que quien quiera que jure por el altar no es un juramento que deba cumplirse, pero quien jura por la ofrenda que está sobre él es culpable si no mantiene su juramento. Ustedes, tontos ciegos, díganme, ¿qué es más grande, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que mora allí. El que jura por el cielo, jura por todo el trono de Jehová y por el que se sienta en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de menta, anís y comino, pero han omitido los asuntos más importantes de la Torá: la justicia, la misericordia y la fe. Se deben de hacer estos diezmos, pero no deben de haber dejado el otro sin hacer. Sillas ciegas, cuelan un mosquito y se tragan un camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ustedes que tienen un centenar de normas sobre cómo limpiar la superficie de un vaso o del plato, pero justo debajo de la superficie de ustedes mismos están llenos de robo y de injusticia. Ustedes, fariseos ciegos, limpien primero el interior de la taza y el plato, para que el exterior también esté limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, que de hecho se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Aún así,
Exteriormente parecen justos para con los hombres, pero dentro de ustedes están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Mientras cuidan con diligencia las tumbas de los profetas y decoran los sepulcros de los justos, se mantienen firmes declarando: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido participantes con ellos de la sangre de los profetas. Ustedes son testigos contra ustedes mismos. Ustedes admiten que son los hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes tienen toda la medida de iniquidad de sus antepasados. Serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo podrán escapar de la condenación si no se arrepienten? Verán que yo voy a enviar profetas a ustedes, a sabios y a los escribas de ellos. Algunos de ellos los crucificarán y matarán. Algunos de ellos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes la responsabilidad de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quienes ustedes mataron entre el pórtico del templo y el altar. De verdad les digo que todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero te negaste. Mira ahora, tu casa se queda desolada, y no volverás a verme hasta que digas: Baruch haba Beshem Yahová, bendito el que viene en el nombre de Yahová. Mientras Yeshua salía del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los trabajos de construcción en el templo y cómo estaba adornado con dones y piedras preciosas. Uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira los diferentes tipos de piedras y la mano de obra detallada. Y Yeshua le dijo: ¿ven todos estos grandes edificios? De verdad les digo que llegarán los días en que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mientras Yeshua se sentó en el monte de los olivos frente al templo, 4 de sus discípulos, Kefa, Jacob, Yohanan y Andrés, se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos cuándo serán las señales de estas cosas, y cuál será la señal de tu venida y los eventos del final de la era. Y Yeshua les respondió: escuchen atentamente, tengan cuidado de que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre, reconociendo que yo soy el Mesías, pero aún así engañarán a muchos y dirán que el tiempo de mi venida está a punto de llegar. No los sigan. Escucharán sobre guerras y amenazas de guerras, pero no se aterroricen. Todas estas cosas deben suceder, pero el final de la era aún no habrá llegado. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino se levantará. Habrá hambres, pestilencias, visiones espantosas y grandes señales en los cielos y terremotos en muchos lugares del mundo. Todo esto son solo el comienzo de los dolores de parto. Entonces, tengan cuidado por ustedes mismos, porque los entregarán para que los aflijan y ser golpeados en sus sinagogas y los matarán. Ustedes también serán llevados ante gobernadores y reyes para testificar contra ellos por causa de mí. Serán odiados por todas las naciones por causa de mí. Echarán manos sobre ustedes, los perseguirán y los van a entregar en tribunales y los meterán en sus prisiones. Así que cuando se vuelvan contra ustedes y les entreguen a las autoridades, no piensen lo que van a hablar de antemano y no ensayen lo que han de decir. Se les dará lo que deban decir en ese mismo momento. Yo me volveré a ustedes para decirles qué hablar, así que ni siquiera serán ustedes los que hablen. Será el Espíritu Santo. Entonces, pongan esto en lo profundo de sus corazones. No mediten sobre cómo responderán de antemano, porque yo llenaré su boca y les daré sabiduría contra la cual sus adversarios no podrán hablar ni resistirse. En ese momento, muchos quedarán atrapados en la trampa que ha sido establecida por falsos maestros, y luego se odiarán unos a otros y se traicionarán. Los hermanos traicionarán a los hermanos hasta la muerte, y engendrarán a sus hijos, y los niños se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Serán traicionados por padres y hermanos, parientes y amigos, y algunos de ellos incluso los matarán. Muchos falsos maestros se levantarán de entre los creyentes y engañarán a muchos. Debido a que los que no guardan la Torá se multiplicarán, el amor de muchos se enfriará. Serán odiados por todos por causa de mí, pero el que persevera hasta el final será salvado.
Por mi nombre serán aborrecidos por todos, pero aún así ningún cabello de su cabeza perecerá. En su perseverancia salvarán su alma. Pero primero, este evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones gentiles. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Yehudea huyan a las montañas. El que está en la azotea no baje para sacar nada de su casa, ni el que esté en el campo regrese para tomar su ropa. Porque estos son días de venganza cuando se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de los que tienen hijos y de los que lactan en aquellos días. Oren para que su escape no sea en invierno ni en un día de Shabbat, porque habrá gran angustia en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan todos los tiempos de los gentiles, para que entonces, cuando vean la abominación de la desolación, habrá una gran tribulación que no hubo desde el comienzo del mundo hasta este momento ni la habrá. A menos que sus días no se acorten, no habría carne que se salve. Pero por el bien de los que escogieron seguirme, esos días se acortarán. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí o allí está el Mesías, no le crean, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y maravillas, tanto que si fuera posible, engañarán a los que eligieron seguirme. Miren que yo estoy prediciendo esto. Por lo tanto, si les dicen, miren, él está fuera en la ciudad y deben ir a él, no lo sigan. Y si les dicen, miren que vendrá en secreto, no les crean. Porque así como el rayo que sale desde el este y brilla hasta el oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. Los buitres se amontonarán donde sea que se encuentre el cadáver. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra habrá angustia de las naciones estando perplejas. El mar y las olas rugirán. Los corazones de los hombres desfallecerán por temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán sacudidos. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba, porque su salvación ahora sí está cerca. Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y reunirán a los que eligieron seguirme de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora aprendan esta parábola sobre la higuera. Cuando su rama es tierna y produce hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que mi llegada y el reino de Jehová es inminente, está cerca, incluso ya en las puertas. De verdad les digo que esta generación no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora ningún hombre sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como era en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, comían y bebían y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo supieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Dos estarán arando en el campo, un justo y otro pagano. El uno será tomado y el otro será abandonado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Porque al final de la era, los ángeles eliminarán las piedras de tropiezo del mundo y separarán los buenos de los malos. Miren, pues, porque no saben a qué hora vendrá su maestro. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido en qué hora vendría el ladrón, vigilaría y no permitiría que su casa fuera robada. Por lo tanto, también ustedes deben estar preparados y velad, porque no saben la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿quién será considerado un sabio fiel servidor, el cual fue nombrado administrador de la casa por su maestro, para que continúe dándole su alimento a su hora? Bienaventurado ese siervo será cuando su amo lo encuentre alimentando a su familia cuando él venga. De verdad que les digo que lo hará gobernar sobre todas sus posesiones. Pero si un siervo dice en su corazón malvado, mi amo tarda en venir, y comienza a golpear a sus compañeros de servicio,
y a comer y a beber con los borrachos, el amo de ese sirviente vendrá en un día cuando no esté vigilando, y lo cortará en pedazos y lo sentenciará con los otros hipócritas. Allí habrá un amargo llanto y crujir de dientes. Y dijo otra parábola. Un hombre emprendió un viaje lejano, y antes de salir de su casa le dio autoridad a sus siervos. Él asignó a cada hombre su trabajo, y ordenó al portero que vigilara. Por lo tanto, miren, no saben cuándo volverá el maestro. Puede ser incluso o a medianoche o al canto de los gallos o a la mañana. Lo que les estoy diciendo lo estoy diciendo a todos los siervos. Velen para que no venga de repente y los encuentre dormidos. Tengan cuidado para que sus corazones no se sobrecarguen de frivolidad y se intoxiquen con los afanes y los placeres de esta vida temporal, porque el día de Jehová vendrá como un lazo sobre todos los que habitan la faz del planeta. Por lo tanto, velen y oren para que se les considere dignos de estar delante del Hijo del Hombre, habiendo escapado de todo lo que cierto vendrá sobre el mundo. En ese momento, cuando los siervos malvados digan que su amo demora su venida, el reino de los cielos se asemejará a 10 vírgenes, quienes son los asistentes que preparan a la novia. Todas tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran sabias y 5 eran necias. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaban aceite extra con ellas. Las sabias tomaron sus lámparas y también aceite en sus vasijas. El novio se demoró y todas se cansaron y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. «¡Miren, viene el novio! ¡Salgan a conocerlo!». Las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las necias dijeron a las sabias: «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se han apagado». Pero las sabias respondieron: «No habrá suficiente para ustedes y para nosotras. En cambio, vayan aquellos que venden y compren aceite para ustedes mismas». Mientras iban a comprar aceite, vino el novio, y las que estaban listas se fueron con él a la boda, y la puerta se cerró. Y más tarde, las otras vírgenes también vinieron y dijeron: «Maestro, abre la puerta». Pero el novio respondió: «A decir verdad, no las conozco. Por tanto, vigilen, no saben el día o la hora cuando vendrá el novio». El reino de los cielos es muy parecido a un hombre que viajó a un país lejano. Él llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Y le dio a cada hombre según su habilidad individual, e inmediatamente se fue en su viaje. El que había recibido los 5 talentos fue y negoció con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo de los sirvientes vino e hizo cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos diciéndole: «Maestro, me diste 5 talentos y mira, junto a ellos he ganado otros 5 talentos». Y su señor le dijo: «Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en algunas cosas, te haré gobernante en muchas cosas. Entra en la alegría de tu maestro». También el que había recibido 2 talentos vino y le dijo: «Maestro, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos a su lado». Y su amo le dijo: «Bien hecho, buen y fiel servidor. Has sido fiel en algunas cosas, te haré gobernar en muchas otras. Entra al gozo de tu maestro». Entonces vino el que había recibido 1 talento y le dijo: «Maestro, sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no habías plantado y recoges donde no has dispersado. Tenía miedo y fui y escondí el talento en el suelo. Mira, aquí tienes lo que es tuyo». Su señor le dijo: «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no había sembrado y que recojo donde no he esparcido. Por lo tanto, debiste al menos poner mi dinero en los cambistas, y a mi regreso habías recibido el mío malos intereses. Quítenle el talento a él y dénselo al que tiene 10 talentos, porque el que ha sido fiel se le dará aún más y tendrá abundancia. Pero el que no ha sido fiel, incluso lo poco que se le ha dado se le quitará. El sirviente no rentable será arrojado a la oscuridad exterior, donde habrá llanto y crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad, y todos los santos ángeles con él, se sentarán en el trono de su juicio, y todas las naciones se reunirán delante de él. Separará a uno del otro como un pastor separa sus ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su mano derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, son bendecidos por mi Padre,
Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Cuando tuve hambre, me diste pan. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando fui un extranjero, me acogiste. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando estuve enfermo, me visitaste. Y cuando estuve en prisión, viniste a mí. Los justos le responderán: Maestro, ¿cuándo te vimos cuando estabas hambriento y te alimentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos que eras extranjero y te acogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo vimos que estabas enfermo en la cárcel y vinimos a verte? Entonces el rey les dirá: de verdad les digo que así como lo han hecho con uno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo han hecho para mí. Entonces él también les dirá a los de la izquierda: apártense de mí, están condenados en el fuego eterno que fue preparado para Hasatán y sus ángeles. Tuve hambre y no me dieron pan. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me acogieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve enfermo y en prisión y nunca me visitaron. Entonces ellos también le responderán: Maestro, ¿cuándo te vimos que estabas hambriento y sediento? ¿O cuándo fuiste extranjero? ¿O cuándo estuviste desnudo, enfermo o en prisión y no te ayudamos? Entonces él le responderá: de verdad les digo, así como nunca lo hiciste con uno de los más pequeños, no lo hiciste para mí. Estos serán enviados al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y durante el día Yeshua enseñaba en el templo, y por la noche salía y moraba en el monte de los olivos. Y por la mañana todas las personas llegaban temprano al templo para escucharlo. Cuando Yeshua terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que en 2 días es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y el Hijo del Hombre será traicionado para ser crucificado. Luego, después del incidente en el monte del templo, los sacerdotes gobernantes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio de Caifás, que era el sumo sacerdote, y se ponían de acuerdo en qué forma astuta podrían agarrar a Yeshua y matarlo. Y se decían unos a otros: no durante la fiesta, porque temían a que hubiera un alboroto en el pueblo y temían a la gente. Luego entró Hasatán en uno de los 12, llamado Yehudas, de la aldea de Iscariot, y fue con los líderes de los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo para traicionar a Yeshua con ellos, y les preguntó: ¿qué me darán para entregárselo? E hicieron un pacto con él por 30 piezas de plata, y desde ese momento buscó la oportunidad de traicionar a Yeshua convenientemente en ausencia de la multitud. Y cuando oyeron su plan, se alegraron y le prometieron darle el dinero. Al comienzo de los preparativos para la fiesta de panes sin levadura, cuando se preparaban para sacrificar la Pascua, los discípulos de Yeshua le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y Yeshua envió a Kefa y a Yohanan diciéndoles: entren en la ciudad y allí encontrarán a un hombre que lleva una jarra de agua, síganlo. Y a donde él vaya, díganle al mayordomo de la casa: el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua en tu casa con mis discípulos. ¿Dónde está la cámara de invitados donde comeré la Pascua con ellos? Y les mostrará un gran aposento alto y preparado, listo para nosotros. Entonces sus discípulos salieron y entraron en la ciudad y encontraron así como él les había dicho y prepararon la Pascua. Y antes de la fiesta de la Pascua, Yeshua sabía que había llegado la hora de que él partiera de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando llegó la noche, en lugar de regresar a Betania al final del día como lo habían estado haciendo durante toda la semana, se reclinó con los 12 en el aposento alto donde habían estado haciendo los preparativos para la Pascua. Y él les dijo: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir, pero ahora les digo que no volveré a comer de la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Jehová. Y mientras comían, Yeshua tomó el pan y bendijo a Jehová. Lo tomó y lo dio a los discípulos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que es quebrado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego tomó la copa de vino, dio gracias y bendijo al Todopoderoso nuevamente y se la dio a ellos, y les dijo: tomen esta copa y divídanla entre ustedes, pues yo les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que la beba con ustedes cuando el reino de mi Padre Jehová venga.
beban todos de ella, porque esto es mi sangre, que es derramada para renovar el pacto, para la remisión de los pecados de muchos. Y mientras comían, Yeshua dijo: de verdad les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a traicionar. Y he aquí, la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Y estaban muy tristes, y cada uno de ellos comenzó a decirle: Maestro, ¿soy yo? Y el otro le decía: ¿soy yo? Y él respondió: el que moje su mano conmigo en el plato, él me venderá. Y todos comían de un plato, y por lo tanto no lo reconocieron. Si lo hubieran conocido, lo habían destruido. Del Hijo del Hombre se hará lo que está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Hubiera sido mejor para este hombre si no hubiera nacido. Entonces Yehudas, que lo traicionó, preguntó en voz baja: Maestro, ¿soy yo? Y Yeshua le dijo: tú lo has dicho. Después de que la cena hubiera terminado, Satán ya había puesto enemistad en el corazón de Yehudas, hijo de Simón el Iscariote, para que lo traicionara. Pero Yeshua sabía que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos, y no dudaba que él venía de Jehová y que iría a Jehová. Y hubo una discusión entre ellos acerca de cuál de ellos debería considerarse el más grande. Yeshua les dijo: los reyes de los gentiles ejercen señorío sobre ellos, y los que ejercen esa autoridad tienen títulos de nobleza. Sin embargo, no será así entre ustedes, sino que el que ha de ser más grande entre ustedes será el más pequeño, y el que desee ser exaltado, que se convierta en siervo de todos. Díganme, ¿quién se considera mayor, el que se reclina en la cena o el que sirve? ¿Acaso no es el que se reclina en la cena? Pero he estado entre ustedes como alguien que sirve. Ustedes son los pocos que se han quedado conmigo durante todas mis pruebas, y por esa fidelidad les otorgaré un reino, tal como mi Padre me lo ha otorgado a mí. Un día comerán y beberán en mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces se levantó de la cena, se quitó la ropa y tomó una toalla para vestirse. Luego echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y se los secaba con la toalla con que estaba vestido. Y cuando vino Simón, Kefa le dijo: Maestro, ¿vas a lavarme los pies? Yeshua le respondió: no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo entenderás después. Y Kefa le dijo: nunca me lavarás los pies. Yeshua le respondió: si no te lavo, no tendrás futuro conmigo, Simón. Y éste le dijo: Maestro, no solo lave mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Yeshua le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse sus pies, él está completamente limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos ustedes. Esto lo dijo porque sabía quién iba a traicionarlo, y por eso dijo: no todos están limpios. Después de que les hubiese lavado los pies, se vistió, se reclinó de nuevo y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman rabino y maestro, y dicen bien, porque yo soy así. Si yo, que soy vuestro maestro y vuestro señor, les he lavado los pies, también deben lavarse los pies unos a los otros. Les acabo de dar un ejemplo de servicio, que deben de hacer lo que les he hecho a ustedes. De verdad les digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No hablo de todos ustedes, sé a quién he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo ha levantado su talón contra mí. Ahora les digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De verdad les digo que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. Cuando Yeshua dijo esto, estaban perturbados en espíritu, y nuevamente dijo: de verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces los discípulos se miraban nuevamente unos a otros, preguntándose de quién se trataba. Y uno de los discípulos, al cual Yeshua amaba, estaba recostado en su seno. Y Simón Kefa le hizo señas al discípulo para que le preguntara de quién hablaba. Entonces, acostado sobre el pecho de Yeshua, le dijo: Maestro, ¿quién es? Y Yeshua le respondió: a quien le dé un pedazo de pan mojado, él es. Cuando Yeshua mojó el pan, se lo dio a Judas el Iscariote, y tras el bocado, Satán entró en Judas. Entonces Yeshua le dijo: lo que has de hacer, hazlo rápidamente.
Y ninguno en la mesa sabía con qué intención le hablaba esto, porque algunos de ellos pensaron que porque Yehudas tenía la bolsa del dinero, que Yeshua le había dicho, compra esas cosas que necesitamos antes de la fiesta, o que debería dar algo a los pobres para su provisión de la Pascua. Después de que Yehudas recibió el sorbo de pan, salió inmediatamente. Era de noche, el día de la preparación del sacrificio de la Pascua ya había comenzado. Cuando Yehudas salió, Yeshua dijo, ahora el Hijo del Hombre será glorificado, y Jehová será glorificado en él. Si Jehová es glorificado en él, Jehová también glorificará al Hijo del Hombre en sí mismo, y pronto lo glorificará. Mis queridos hijos, solo estaré con ustedes por un tiempo. Pero tal como les dije a los escribas y a los fariseos, y ahora les digo lo mismo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. También les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. De esta manera todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman ustedes los unos a los otros. Y Simón Kefa le dijo, Maestro, ¿a dónde irás? Y Yeshua le respondió, a donde yo voy no pueden seguirme ahora, pero me seguirán después. Kefa le dijo, Maestro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy listo para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Yeshua le respondió, ¿darás tu vida por mí? De verdad te digo, de que antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y el maestro dijo, Simón, mira, Satán ha deseado tentarlos para zarandearlos como al trigo, pero he orado por ustedes para que su fe no falle. Cuando regreses de tu crisis de fe, fortalece a tus hermanos. Y Yeshua les preguntó, cuando los envié sin una bolsa de dinero, y sin una bolsa de provisiones, y sin sandalias adicionales, ¿les faltó algo? Y ellos les respondieron, nada. Y luego les dijo, ahora pues, que no tenga una espada, que tome su bolso o su bolsa de provisiones, o incluso que venda una prenda y compre una espada, porque les digo lo que está escrito del Mesías, será contado entre los transgresores, y esto todavía debe cumplirse en mí. Hay una razón para todo lo que está escrito sobre mí. Y ellos dijeron, Maestro, mira, tenemos 2 espadas. Y él les dijo, es suficiente. No se turbe su corazón. Creen en Jehová, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los habría dicho. Yo voy y prepararé un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, volveré y los recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás le dijo, Maestro, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es a través de mí. Si me conocen a mí, también conocen a mi Padre. De ahora en adelante deben entender que ya lo han conocido y que lo han visto. Y Felipe le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos bastará. Yeshua le dijo, he estado con ustedes tanto tiempo y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que te hablo no las hablo de mí mismo, sino que son del Padre que habita en mí. Él hace las obras milagrosas. Créeme que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí. O de lo contrario, cree por las obras milagrosas que has visto. De verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y hará obras mayores que estas, porque yo voy con mi Padre, y lo que le pidan al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro ayudador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no puede verlo ni conocerlo. De esta manera yo permaneceré en ustedes hasta el fin. Pero ustedes conocerán al Espíritu de verdad, porque Él morará con ustedes y estará en ustedes. No les dejaré sin ayuda, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo viviré, ustedes también vivirán. En ese día sabrán que yo soy en mi Padre,
y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. El que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es quien me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Yehuda, no el Iscariote, le dijo: Maestro, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yeshua respondió y le dijo: Si un hombre me ama, guardará mi Torá, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mi Torá. La palabra que me oyen hablar no es mía, sino que es la Torá del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado, estando todavía presente entre ustedes. Pero el Confortador, que es el regalo del Espíritu de Santidad, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he hablado. La paz les dejo, les doy mi paz, no la paz que da el mundo, sino que les doy la paz real. No dejen que su corazón se turbe, ni tengan miedo. Oyeron cómo les he dicho: me voy, pero volveré de nuevo a ustedes. Si realmente me aman, se alegrarán porque dije: voy al Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Y ahora se los digo antes de que suceda, para que cuando pase puedan creer. No hablaré más con ustedes después de esto, porque viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada contra mí, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, haré lo que el Padre me ha ordenado que haga. Y después Yeshua les dijo: levántense, vámonos. Y cuando salió, se fue como estaba acostumbrado al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Entonces Yeshua les dijo: todos ustedes caerán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Kefa respondió y le dijo: a pesar de que todos se espanten y te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y Yeshua le dijo: de verdad te digo por segunda vez en esta noche, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pero Kefa habló con más vehemencia y le dijo: aunque muera contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y Yeshua les dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Cada rama que en mí no da fruto, Él la quita, y cada rama que da fruto, la poda, para que pueda dar aún más fruto. Ahora han sido podados a través de la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma y debe permanecer unida a la vid, ustedes tampoco pueden dar fruto a menos de que permanezcan en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, yo permanezco en él, y dará mucho fruto. Sin mí no pueden hacer nada. Si un hombre no continúa en mí, él será cortado como rama seca, y los hombres la recogerán y la echarán al fuego y serán incineradas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y se les dará. Al dar mucho fruto, mi Padre será glorificado, y al dar mucho fruto, ustedes también serán de verdad mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado a ustedes. Entonces permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que mi gozo permanezca en ustedes y esa pueda llenarles al máximo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Y nadie tiene mayor amor que este, que un hombre dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. De ahora en adelante no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los llamo amigos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre se los he dado a conocer a ustedes. No me han elegido a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y les he ordenado para que vayan y traigan fruto, y para que su fruto permanezca, y para que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé a ustedes. Estas cosas les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo les odia, sepan que me ha odiado mucho más a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, sino que los he elegido del mundo, el mundo les odia. Recuerden la palabra que les dije: el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido, también os perseguirán a ustedes.
y si han guardado mi Torá, también les van a creer a ustedes. Pero todas estas cosas les harán por amor de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no sabrían de su pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre hizo, no sabrían de su pecado. Pero ahora nos han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero este sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en la Torá. Me han odiado sin causa. Entonces, cuando venga el ayudador, a quien les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. También ustedes darán testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Les digo estas cosas para que no desfallezcan. Los echarán de las sinagogas. Sí, llegará el momento en que quien quiera que les mate, creerá que sirve a Elohim. Y les harán estas cosas porque no han conocido al Padre ni a mí me han conocido. Pero estas cosas que les he dicho, cuando llegue el momento, recordarán que ya les había dicho estas cosas. Al principio no les dije estas cosas porque estaba con ustedes, pero ahora voy hacia el que me envió. Sin embargo, ninguno de ustedes me pregunta directamente ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Sin embargo, debo decirles la verdad. Es conveniente que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes. Cuando me vaya, se los enviaré. Cuando Él venga, reprenderá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. De pecado, porque no me creen cuando los reprendo por su pecado. De justicia, porque voy a mi Padre y ya no me verán. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo será juzgado por mí. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden soportarlas en este momento. Sin embargo, cuando el Espíritu de la verdad haya llegado, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que recibirá de mí y se los dará a conocer a ustedes. Dentro de poco no volverán a verme, pero dentro de un poco me verán, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos dijeron entre ellos, ¿qué es esto que nos está diciendo? Un poco y no me verán, y después un poco y me verán porque voy al Padre. Por lo tanto dijeron, ¿qué es esto que ha dicho que un poco? No podemos entender lo que dijo. Y Yeshua sabía que deseaban preguntarle y les dijo, ¿se preguntan entre ustedes lo que he dicho? Un poco y no me verán, y nuevamente otro poco más y deberán verme. De verdad les digo que llorarán y se lamentarán, y el mundo se reirá. Ustedes se entristecerán, pero su tristeza se convertirá en gozo. Una mujer, cuando está en trabajo de parto, siente dolor, porque ha llegado la hora de su alumbramiento, pero tan pronto como da a luz al niño, ya no adolece, porque es un gozo que un hombre nazca en el mundo. Tendrán dolor, pero les veré de nuevo, y su corazón se alegrará, y ningún hombre podrá quitarles ese gozo. En aquel día no me preguntará nada. De verdad les digo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea pleno. Les he dicho estas cosas por proverbios, pero llegará el momento en que ya no les hable más por proverbios ni parábolas, sino que les mostraré claramente las cosas del Padre. En ese día pedirán en mi nombre, pero les digo que no necesitarán pedir al Padre, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que vengo de Jehová. Yo salí del Padre y he venido al mundo. Ahora, de nuevo, dejaré el mundo e iré al Padre. Y sus discípulos le preguntaron, ahora hablas con claridad y no con proverbio. Ahora estamos seguros que sabes todas las cosas y no necesitamos que ningún hombre te pregunte nada. Por esto creemos que vienes de Jehová. Y Yeshua le respondió, ¿ahora creen? He aquí, llega la hora, sí, y ahora ha llegado, que serán dispersados cada uno por su cuenta y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he dicho para que tengan paz en mí. En el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas palabras habló Yeshua mientras alzaba los ojos al cielo, y dijo, Padre, ha llegado la hora,
glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Le has dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el verdadero Elohim, y a Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado. Te he glorificado en la tierra, he terminado el trabajo que me diste para hacer. Ahora, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. He declarado tu nombre a los hombres que me diste en este mundo. Eran tuyos y me los has dado a mí, y ellos han guardado tu palabra. Ahora ellos conocen que todo lo que me has dado proviene de ti. Les he dado las palabras que tú me diste a mí, y ellos lo recibieron, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y que tú me enviaste. Yo pido por ellos, y no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todos los míos son tuyos, y los tuyos son míos, y yo soy glorificado en ellos. Y ahora ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y vengo a ti. Santo Padre, guarda a los que me has dado a través de tu propio nombre, para que sean uno, como nosotros somos uno. Mientras estaba con ellos en el mundo, los mantuve en tu nombre. A los que me diste, los he guardado, y ninguno de ellos está perdido excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Pero ahora vengo a ti, y estas cosas que hablo en este mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en sí mismos. Les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, así también los envié al mundo a ellos. Me he santificado por ellos, para que también ellos puedan ser santificados por la verdad. No oro solo por esto solamente, sino también por aquellos que crean en mí a través de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, pido para que ellos también sean uno en nosotros y que el mundo pueda creer que me has enviado. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno y que el mundo sepa que me has enviado y que los has amado como me has amado a mí. Padre, quiero que también ellos, a quienes me has dado, estén conmigo donde yo estoy para que puedan ver mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos ahora saben que me has enviado. Les he declarado tu nombre, y lo declararé para que el amor con que me has amado pueda estar en ellos y yo en ellos. Cuando Yeshua había orado, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo del Cedrón. Entonces Yeshua los llevó a un lugar llamado Getsemaní, en hebreo prensa de olivos, y les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy y oro por allá. Y se llevó con él a Kefa, a Jacob y a Yohanán, y se retiró de ellos como a un tiro de piedra, y se arrodilló, y oró, y comenzó a estar lleno de tristeza y grande pesadez de corazón. Y él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y vigilen conmigo. Y él fue un poco más allá y se postró de rostro y oró: oh Abba, Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Sin embargo, estando en agonía, oró más fervientemente, y su sudor fue como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Y regresó con los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Kefa: ¿no han podido velar conmigo siquiera una hora? Vigilen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de hecho está dispuesto, pero la carne es débil. Y se fue otra vez y por segunda vez oró y dijo: oh Padre mío, si esto no puede pasar sin que la beba, que se haga tu voluntad. Regresó y los encontró dormidos nuevamente porque sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle. Los dejó y se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y tomen su descanso. He aquí que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es traicionado y puesto en manos de los pecadores.
Y después de un tiempo dijo: «Levántense, vámonos, porque he aquí que el que me traiciona se acerca». Y Yehuda, el que lo traicionó, también conocía el lugar porque Yeshua lo frecuentaba allí con sus discípulos. Mientras aún hablaba, Yehudas, uno de los 12, vino con una gran multitud con antorchas, blandiendo espadas y lanzas, y eran enviados por los sacerdotes y por los ancianos del Sanedrín. Y el que lo traicionó les dio una señal diciendo: «A quien yo bese, ese es, agárrenlo rápido». Yeshua, por lo tanto, sabiendo todas las cosas que deberían venir sobre él, salió y les dijo: «¿A quién buscan?». Ellos le respondieron: «A Yeshua de Netzaret». Yeshua les dijo: «Yo soy». Tan pronto como les había dicho: «Yo soy él», retrocedieron y cayeron al suelo. Luego les preguntó de nuevo: «¿A quién buscáis?». Y ellos dijeron: «A Yeshua de Netzaret». Y Yeshua les respondió: «Les he dicho que yo soy. Y por lo tanto, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan». Y esto lo dijo para que se cumpliera lo que había orado con anterioridad cuando dijo: «De los que me diste, no he perdido a ninguno». Y Yehudas inmediatamente se acercó a Yeshua y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Y Yeshua le dijo: «Amigo, ¿cuál es la razón por la que has venido? ¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso?». Y luego vinieron y echaron mano a Yeshua y lo tomaron. Y cuando los que estaban alrededor de Yeshua vieron lo que pasaba, dijeron: «Maestro, ¿respondemos con la espada?». Entonces Simón Kefa, que tenía una espada, la sacó e hirió al sirviente del sumo sacerdote llamado Malco, y le cortó la oreja derecha. Entonces Yeshua le dijo: «Es todo lo que voy a permitir». Y le tocó la oreja al criado y lo curó. Y Yeshua le dijo a Kefa: «Vuelve a colocar tu espada en la vaina, porque todos los que empuñen la espada perecerán con una. La copa que mi Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? ¿No creen que yo podría orar a mi Padre, y Él de inmediato me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán las Escrituras entonces? Así es como debe ser». Y en ese mismo momento, Yeshua dijo a los que iban en multitud: «¿Han venido con espadas y palos como si estuvieran buscando a un ladrón? Yo me sentaba a diario con ustedes enseñando en el templo y nunca me agarraron. Pero esta es su hora y el poder de la oscuridad». Y todo esto se hizo para que las escrituras de los profetas pudieran cumplirse. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y cierto joven lo siguió hasta allí con un lienzo sobre su cuerpo desnudo. Y los demás lo agarraron, y él dejó la tela de lino y huyó de ellos desnudo. Entonces la compañía, el capitán y los oficiales del Sanedrín tomaron a Yeshua y lo ataron. Y estos lo llevaron primero a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Y Caifás fue el que aconsejó al Sanedrín que era conveniente matar a un solo hombre y no a todo el pueblo. Entonces Anás envió a Yeshua atado a Caifás, el Cohen Gadol. Los mismos que lo arrestaron lo llevaron a Caifás, y ahí se reunieron los escribas y los ancianos. Y Kefa lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los sirvientes y se calentó junto al fuego para ver qué pasaba. Y los líderes sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaron testigos contra Yeshua para matarlo, pero no encontraron ninguno, sino que solo vinieron muchos testigos falsos. Y muchos dieron falso testimonio contra él, y sus falsos testigos nunca estuvieron de acuerdo entre sí. Finalmente llegaron 2 testigos falsos que dijeron: «Este hombre dijo: puedo destruir el templo de Jehová, que fue hecho con manos de hombres, y reconstruirlo en 3 días sin mano alguna». Pero aún así sus testimonios no eran del todo acordados. El sumo sacerdote se levantó y le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos testigos dicen en tu contra?». Pero Yeshua calló, mantuvo la calma y no respondió nada. Y el sumo sacerdote le exigió: «Te conjuro por Elohim vivo, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Elohim». Yeshua le dijo: «Tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y que vendrá en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y le dijo: «Ha hablado blasfemia. ¿Qué más necesidad de testigos tenemos? Miren, ahora han escuchado su blasfemia. ¿Qué les parece?». Y respondieron y dijeron: «Es culpable y merecedor de muerte».
Y Kefa, que había seguido a Yeshua de lejos, y también otro discípulo que era conocido por el sumo sacerdote, entró con Yeshua en el patio del palacio, pero Kefa estaba fuera de la puerta. El otro discípulo le habló a la portera e hizo pasar a Kefa, que se sentó a la entrada del patio. Hacía frío y habían encendido un fuego los sirvientes y los oficiales en medio del pasillo y se quedaron ahí calentándose. Y la portera, que era una sirvienta del sumo sacerdote, cuando vio a Kefa calentándose, se le acercó, lo miró seriamente y le dijo: «Tú también estabas con Yeshua de Galilea». Pero él negó ante todos ellos, diciendo: «Mujer, no sé lo que dices, no sé nada de él». Y cuando salió del patio y pasó por la puerta, otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: «Este hombre también estaba con Yeshua de Nazaret». Y nuevamente juró con juramento: «No conozco a ese hombre». Y el sumo sacerdote entonces le preguntó a Yeshua sobre sus discípulos y sus enseñanzas, y Yeshua le respondió: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo donde estos fariseos siempre se reúnen. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregúntales a los que escucharon lo que les dije. He aquí que ellos saben lo que yo he dicho». Y uno de los oficiales que estaba parado golpeó a Yeshua con la palma de la mano diciendo: «¿Así respondes al sumo sacerdote?». Y Yeshua le respondió: «Si he hablado mal, dime qué he dicho mal, pero si he dicho la verdad, ¿por qué me has golpeado?». Y como después de una hora, uno de los sirvientes, cuya oreja Kefa había cortado, que también era pariente del sumo sacerdote, dijo: «¿Acaso no te vi en el jardín con él? Seguramente tú también eres uno de ellos. Tu acento te delata que eres Galileo». Luego Pedro comenzó a maldecir y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre del que me hablas». E inmediatamente, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Yeshua se volvió y miró a Kefa. Entonces Kefa recordó la palabra de Yeshua que le había dicho 2 veces: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Entonces Kefa salió y lloró amargamente. Los hombres que sujetaban a Yeshua le escupían en la cara y se burlaban de él, y después de vendarle los ojos, le golpeaban la cara con los puños y otros con las palmas de las manos y le preguntaban: «Adivina, profetízanos, Mesías, ¿quién de nosotros es el que te ha golpeado?». Y hablaron muchas cosas blasfemas contra él. Tan pronto como amaneció, los ancianos del pueblo y los sacerdotes gobernantes y los escribas se reunieron en el salón de las piedras labradas, y Yeshua fue conducido a su cámara del consejo, donde iban a acordar matar a Yeshua. Y ellos exigieron a Yeshua que les dijera: «¿Eres tú el Mesías? Dínoslo». Y Yeshua les dijo: «Incluso si les digo, aún así no creerán. Y si yo les preguntaría lo mismo a ustedes, no me responderían ni dejarían que me vaya. Pero esto diré cuando esto termine, que el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Todopoderoso». Entonces todos dijeron: «¿Eres pues hijo de Elohim?». Yeshua respondió: «Lo que tú has dicho, eso es». Ellos entonces se pronunciaron: «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos escuchado de su propia boca». Ataron a Yeshua y toda la asamblea se levantó y se lo llevaron desde Caifás, en la cámara del concilio, al salón del juicio o pretorio, al gobernador Poncio Pilato. Pero ellos mismos no entraron en la sala del juicio porque no querían contaminarse y por lo tanto no podrían comer la Pascua. Entonces Pilato salió a ellos y les preguntó: «¿Qué acusación traen contra este hombre?». Ellos le respondieron: «Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado». Y comenzaron a acusarlo diciendo: «Encontramos a este hombre excitando a la nación y prohibiéndoles rendir tributo a César, y declarando que él mismo es el rey Mesías». Y Pilato, burlándose de ellos, les dijo: «Entonces llévenselo y júzguenlo según su propia ley». Entonces los del concilio le dijeron: «No es lícito para nosotros matar a un hombre». Entonces Pilato volvió a entrar en la sala del juicio, llamó a Yeshua y él se paró ante el gobernador. Y Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Yeshua le respondió: «Tú eres quien lo está diciendo». Y Yeshua además le respondió: «¿Dices esto de ti mismo o porque te lo han dicho otros sobre mí?». Pilato le respondió: «¿Acaso soy yo un judío? Tu propio pueblo y los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Yeshua respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
Mis siervos lucharían para que yo no fuese entregado en manos de estos líderes religiosos corruptos, por lo que es obvio que este no es mi reino. Pilato le preguntó, «Entonces, ¿si eres rey?» Y Yeshua le respondió, «Tú eres el que me estás llamando rey. Y este es el propósito para el que he nacido, y esta es la razón por la que vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad oyen mi voz». Y Pilato, sacudiendo la cabeza, le respondió, «¿Qué es la verdad?» Y se dio la vuelta y volvió con los líderes religiosos que esperaban afuera en Jagabeta. Entonces Pilato volvió a salir ante los fariseos y ante los gobernantes y el pueblo, exclamando, «No hallo falla alguna en este hombre». Luego se volvieron aún más feroces, diciendo, «Él incita a las personas con sus enseñanzas en toda la nación, desde Galilea hasta Jerusalén». Y cuando Pilato oyó hablar de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y tan pronto como supo que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en ese momento. Cuando Herodes vio a Yeshua, estaba muy extasiado, ya que por mucho tiempo había deseado verlo en persona porque había escuchado muchas cosas sobre él y esperaba ver un milagro hecho por él. Entonces Herodes le hizo muchas preguntas, pero Yeshua no le respondió ni una sola. Y los líderes de los sacerdotes y los escribas permanecían frente al palacio de Herodes y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes, con sus hombres de guerra, menospreciaba y se burlaba de Yeshua, y lo vistió con una túnica real. Entonces Herodes devolvió a Yeshua a Pilato, y ese mismo día Pilato y Herodes se hicieron grandes amigos, porque antes estaban enemistados. Y cuando reunió a los líderes de los sacerdotes, al Sanedrín y al pueblo, Pilato les dijo, «Me han traído a este hombre como uno que pervierte al pueblo. He aquí, que he examinado a este hombre antes de salir, y ni Herodes ni yo hemos encontrado ninguna culpa de lo que le acusan. Incluso los envié a todos ustedes con Herodes, y sin embargo, él no ha cometido nada digno de muerte». Cuando Yeshua fue acusado aún más por los líderes de los sacerdotes y los ancianos, él no respondió nada, y Pilato le dijo, «¿No oyes las muchas cosas que testifican contra ti? ¿Por qué te quedas ahí sin decir nada?» Y Yeshua no le respondió ni una sola palabra a Pilato, y el gobernador estaba asombrado. Y he aquí que en la fiesta de Pascua, el gobernador tenía por costumbre liberar a un prisionero del pueblo, a quien ellos quisieran. Y Pilato exclamó, «Tienen la costumbre de que les libere un prisionero en la Pascua». Y había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado junto con aquellos que se habían levantado en una revuelta y había cometido homicidio. Entonces, cuando se reunieron, Pilato le dijo, «¿A quién desean que les libere? ¿A Barrabás o quieren que les libere al rey de los judíos?» Y esto lo dijo porque sabía que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia. Luego, cuando se sentó en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciéndole, «No tengas nada que ver con este hombre justo. Hoy tuve un gran sueño acerca de él». Entonces los sacerdotes gobernantes y los ancianos incitaron a la multitud para convencerlos de que debían pedir a Barrabás y matar a Yeshua. El gobernador nuevamente les dijo, «¿Cuáles de esos dos quieren que les entregue?» Y ellos dijeron, «A Barrabás». Y Pilato les dijo, «¿Qué haré entonces con Yeshua, llamado el Mesías?» Y todos gritaron, «Crucifícalo». Entonces Pilato les preguntó, «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?» Entonces Pilato anunció, «Castigaré a Yeshua y luego lo liberaré». Pero gritaron aún más fuerte diciendo, «Fuera con este hombre, crucifícale, crucifícale». Pilato deseaba liberar a Yeshua, por lo que volvió a preguntarles, pero ellos más vociferaban diciendo, «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les preguntó por tercera vez, «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Yo no he encontrado ninguna causa de muerte en él. Lo azotaré y lo dejaré ir». Y de inmediato gritaron y exigieron que Yeshua fuera crucificado. Sus voces y las voces de los líderes fariseos prevalecieron, y cuando Pilato vio que no podía convencerlos, sino que más bien el tumulto se aumentaba, tomó agua y se lavó sus manos delante del pueblo diciendo, «Soy inocente de la sangre de este hombre justo. Hagan lo que quieran con él». Entonces toda la gente respondió, «Que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato le soltó a Barrabás. Entonces Pilato entregó a Yeshua a los soldados para que lo azotaran antes de ser crucificado.
Y los soldados del gobernador llevaron a Yeshua de regreso al pretorio, donde también habían reunido a toda la guarnición de soldados. Desvistieron a Yeshua y le pusieron una túnica real color púrpura, y tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza, y le pusieron una caña en su mano derecha, y doblaban la rodilla ante él y se burlaban de él saludándole, y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le escupían y tomaban la vara y lo golpeaban en la cabeza y lo golpeaban con los puños. Pilato entonces salió otra vez al enlosado y les dijo otra vez: «Miren, yo lo traigo a ustedes ahora, pero quiero que sepan que yo no hallo culpa en él». Entonces Yeshua salió del pretorio, vestido con la corona de espinas y la túnica púrpura, y Pilato gritó: «Solo miren a este hombre». Cuando el jefe y los oficiales vieron, dieron voces y dijeron: «Crucifícalo, crucifícalo». Y Pilato replicó: «Entonces llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Yo no encuentro ningún defecto en él». Los líderes religiosos respondieron a Pilato: «Tenemos una ley, y según nuestra ley él debería morir, porque se hizo hijo de Elohim». Y cuando Pilato oyó eso, estaba aterrorizado. Después Pilato regresó al pretorio y le dijo a Yeshua: «¿De dónde eres?». Y Yeshua no le dio respuesta alguna. Entonces Pilato le dijo: «¿Te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que tengo el poder para crucificarte o para liberarte?». Yeshua le respondió: «No tendrías absolutamente ningún poder sobre mí, a menos que te fuera dado desde arriba. Pero los que me entregaron a ti tienen gran pecado». Desde ese momento Pilato intentaba liberar a Yeshua, pero los líderes religiosos gritaban: «Si dejas ir a este hombre, no eres amigo del César. Quien se haga rey está contra el César». Cuando Pilato escuchó sus amenazas, sacó a Yeshua y le sentó en el tribunal en el patio de piedra. Y era la hora sexta, antes de la preparación de la Pascua, cuando proclamó a los líderes religiosos: «He aquí su rey». Pero ellos gritaron: «Fuera con él, crucifícalo». Y Pilato preguntó: «¿Debo crucificar a su rey?». Y los líderes sacerdotes les respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces Pilato entregó a Yeshua a los soldados para que lo crucificaran a voluntad de los fariseos y de los sacerdotes. Después de que los soldados romanos se divirtieron con Yeshua, le quitaron la túnica púrpura y le pusieron sus propias vestiduras y lo llevaron a crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirenia que venía de fuera del país llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, a quien obligaron a llevar la cruz de Yeshua, de modo que la llevase detrás de él. Una gran multitud de personas lo siguió, y muchas mujeres lloraban y se lamentaban. Yeshua se volteó a ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. Abran los ojos, pronto llegarán los días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que nunca han concebido, y los senos que nunca han amamantado. Ellos dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas dirán: escóndenos. Si hacen estas cosas bajo un árbol verde, ¿qué no harán en tierra seca?». Entonces Yehuda, el que lo había traicionado, cuando vio que Yeshua había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los líderes sacerdotes y a los ancianos, y les dijo: «He pecado al haber traicionado la sangre de un inocente». Ellos dijeron: «¿Qué importa eso para nosotros? Mira por ti». Y él arrojó las piezas de plata en el templo, y se fue y se aventó sobre su propia espada. Los líderes sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: «No es lícito para nosotros poner esto en el tesoro del templo, porque es el precio de la sangre». Entonces se pusieron de acuerdo y compraron el campo del alfarero para enterrar a los extranjeros. Por lo tanto, ese campo se llama Campo de Sangre hasta este mismo día. Entonces se cumplió lo dicho por Zacarías el profeta, diciendo: «Pesaron por mi precio de 30 piezas de plata, un buen precio que me valoraron. Y Jehová me instruyó: échalo al alfarero, donde tomé las 30 piezas de plata y las eché al alfarero en la casa de Jehová». Llegaron al sitio de la calavera, que en hebreo es Gólgota y en griego es Cranión, donde ahí le crucificaron, y le ofrecieron un trago de vino mezclado con mirra, y cuando Yeshua lo probó, se negó a beber. Y los soldados tomaron sus vestiduras y dividieron su túnica de lino en 4 partes, y a cada soldado le tocó una parte. Pero su tejido era perfecto, tejido continuamente desde la parte superior. Y dijeron entre ellos: «No lo rasguemos, sino echemos suerte de quién se lo queda todo».
Estas cosas fueron hechas por los soldados para que se cumpliera la escritura. Repartieron mis vestiduras entre ellos, y por mis vestimentas arrojaron suertes. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. Luego se sentaron y lo observaron, y había 2 ladrones crucificados con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y así se cumplió la escritura cuando dice: fue contado entre los que desobedecen la Torá. Entonces Yeshua exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y Pilato publicó el veredicto en tablas de madera, y escribió: Yeshua de Nazaret, Rey de los Judíos. Y la inscripción era leída por muchos de los judíos, porque el lugar donde crucificaron a Yeshua estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces los gobernantes fariseos del Sanedrín le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él afirmó ser el Rey de los Judíos. Y Pilato les respondió: he escrito lo que he escrito. Y los que pasaban por ahí se le quedaban viendo y lo injuriaban. Meneaban la cabeza y decían: tú, que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Elohim, bájate de esa cruz. Y los líderes de los sacerdotes, junto con los fariseos y los escribas, se burlaban de él y le decían: salvó a otros, ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Vaya pues, que el rey Mesías entonces descienda ahora de la cruz para que podamos ver y creer, y entonces así le creeremos. Confío en Jehová, así que veamos si Jehová lo libera ahora si quiere. Él fue quien dijo: soy el Hijo de Jehová. Y los ladrones que fueron crucificados con él arrojaron las mismas acusaciones en su rostro, y los soldados también se burlaban de él cuando volvieron a ofrecerle el vino y la mirra y le dijeron: si eres el Rey de los Judíos, sálvate. Y uno de los ladrones que fue crucificado con él gritó sobre él y le dijo: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió y le dijo: ¿no temes a Elohim al ver que estás bajo la misma condena? Y de hecho con justicia, porque recibimos la debida recompensa de nuestros actos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y él le dijo a Yeshua: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Yeshua le dijo: de verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y he aquí que desde la hora 6 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció. Y la madre de Yeshua, la hermana de su madre, Miriam, la esposa de Cleofas y Miriam de Magdal, estaban todas junto a la cruz. Y cuando Yeshua vio a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba junto a ella, le dijo a su madre: Señora, he aquí su hijo. Entonces dijo a su discípulo: he aquí a tu madre. Y a partir de este momento, el discípulo le recibió en su propia casa. Y alrededor de la hora 9, Yeshua exclamó con voz fuerte en la lengua sagrada: Elí, Elí, lemana sabactani, es decir: Elohim, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los soldados romanos de los que estaban allí dijeron: este hombre está llamando a Helios. Inmediatamente uno de ellos, que entendía el hebreo y comprendió la escritura que estaba citando, corrió, tomó una esponja, la mojó con vinagre y la puso en una vara, y le dio de beber. Pero los otros decían: déjenlo, veamos si Helios vendrá a salvarlo. Sabiendo que todas las cosas se habían cumplido ahora, Yeshua exclamó: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Y había un recipiente especial lleno de vinagre para este propósito, y lo empaparon en una esponja en el vinagre, y puesto en una rama de hisopo se le puso en su boca. Y cuando Yeshua recibió el vinagre, exclamó: consumado es. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hasta abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron las tumbas de los santos. Y cuando el centurión y los demás que estaban con él mirando a Yeshua escucharon el grito de Yeshua y lo vieron entregar el espíritu, sintieron el terremoto y todas estas cosas que sucedieron, y temieron mucho y decían: en verdad, este era hombre justo y hijo de Elohim. Y todas las personas se amontonaron para verle, contemplando las cosas que estaban sucediendo, y se golpeaban sus pechos con angustia, y se iban. Y observando a lo lejos, había muchas mujeres que habían seguido a Yeshua desde Galilea, y que le habían servido en las aldeas y en todos los pueblos conocidos, se quedaron contemplando desde lejos estas cosas. Y entre ellas estaba Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacob y Joseph,
Salomé y la madre de los hijos de Zebedeo, debido a que era la preparación y los cuerpos no debían permanecer en la cruz en el día de reposo, porque ese día era un gran Shabbat. Los líderes religiosos le suplicaron a Pilato que se les rompieran las piernas y que pudieran ser quitados de la cruz antes de que se metiera el sol. Entonces vinieron los soldados y rompieron las piernas del primer ladrón y del otro que fue crucificado con Yeshua. Pero cuando llegaron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas, y uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que lo vio con sus propios ojos es el que está relatando esto, y su testimonio es verdadero. El que relata esto dice la verdad sobre lo que vio, y es por eso que pueden creerlo. Estas cosas fueron hechas para que esta escritura fuera cumplida. No se romperá hueso de él. Y otra vez otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Cuando se acercaba la noche, Yosef de Arimatea, una ciudad de los judíos, que era un hombre rico y miembro honorable del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Jehová, y que también había sido discípulo de Yeshua pero en secreto por miedo de los fariseos, y que no había dado su consentimiento al consejo para realizar sus acciones, fue con valentía a Pilato y le solicitó el cuerpo de Yeshua, porque era la preparación, es decir, el día antes del gran Shabbat de los panes sin levadura. Pilato se sorprendió y le preguntó si ya estaba muerto tan pronto. Pilato llamó al centurión y le preguntó si había estado muerto ya por algún tiempo. Cuando escuchó los detalles del centurión, le dio el cuerpo a Yosef. Entonces tomó Yosef el cuerpo de Yeshua junto con Nicodemo, el que antes había venido a Yeshua de noche, el cual también había traído una mezcla de mirra y aloe, que era alrededor de 100 litras. Y Yosef había comprado lino fino, y lo envolvieron en él junto con las especies, como es el método de entierro apropiado entre los judíos. Cerca del lugar donde Yeshua fue crucificado había un jardín, y en el jardín había un nuevo sepulcro donde nadie había sido sepultado antes, el cual era propiedad de Yosef de Arimatea, el cual tiempo antes lo había mandado excavar. Y pusieron a Yeshua allí porque eran los preparativos de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca de allí. Hicieron rodar una gran piedra sobre la puerta del sepulcro y se fueron. Y Miriam de Magdal y la otra Miriam, la madre de Jacob y Joseph, vieron dónde lo pusieron y cómo fue tendido su cuerpo, y estaban sentadas frente al sepulcro mirándolo. Aún era el día de la preparación, y el Shabbat solemne ya se acercaba. El día siguiente de la preparación, los líderes de los fariseos se juntaron y fueron a Pilato, diciéndole, «Señor, recordamos que mientras aún estaba vivo, ese engañador dijo que después de 3 días resucitaría. Por lo tanto, ordene que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, para que sus discípulos no vengan y lo roben por la noche, y digan después al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Y todo esto se convierta peor aún que el alboroto que creó este engañador». Y Pilato les dijo, «Vayan y háganlo lo más seguro posible». Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Y cuando pasó el gran Shabbat, Miriam de Magdal, Miriam la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para que pudieran venir y ungirlo. Y después de que las mujeres hubieran comprado y preparado las especies y ungüentos, descansaron en el día de reposo semanal de acuerdo con el mandamiento.